Asociación Camino Anima Mundi presenta. Hoy nos vamos a adentrar en uno de los misterios, yo diría, más profundos de la fe. Y, ojo, no se trata de resolver un problema, como si fuera una ecuación matemática. Más bien la invitación es a entrar en el corazón de la respuesta que Dios nos da, que Dios ofrece a un mundo que está herido. Y esa respuesta es la cruz. A ver, vamos al meollo de la cuestión. Hay una pregunta que seguro que más de una vez nos ha rondado la cabeza. Y no es la típica de ¿por qué sufrimos? No, va más allá. Es ¿cómo es posible que un Dios que decimos que es bueno sostenga un mundo con toda la desigualdad y el dolor que vemos, y no parezca como mínimo indiferente? O siendo más duros, ¿cómo no pensar que es cruel o incluso cínico? Bueno, pues para empezar, creo que es importante que pongamos el foco donde de verdad tiene que estar, porque a menudo el verdadero escándalo no es el que nos imaginamos. Mirad, el verdadero escándalo, lo que de verdad nos hace daño, no es solo que exista el dolor. No. Lo que es de verdad insoportable, la idea que nos destrozaría, es pensar en un Dios que está ahí, a una distancia segura, viéndolo todo desde su palco, un Dios limpio, inmune, al que nuestro sufrimiento no le salpica. ¡Uf! Es que un Dios así no sería un Dios de amor. Sinceramente, sería un monstruo moral. Y es justo en ese punto donde la cruz irrumpe con toda su fuerza. Y no llega como una teoría para que nos quedemos tranquilos, sino como una acción divina que lo pone todo patas arriba. Aquí hay que hacer una distinción que es clave. Por un lado, podríamos tener una teoría, ¿no? Un intento de darle una explicación al dolor, de justificarlo. Pero la cruz está en el otro extremo. Es implicación. Ya no se trata de entender el porqué del sufrimiento, sino de que Dios mismo se mete dentro, entra en él, lo vive en su propia carne y lo carga sobre sus hombros junto a nosotros. Y esto de verdad es crucial entenderlo bien. La cruz no dice de ninguna manera que el sufrimiento esté bien. No, para nada. El sufrimiento no está bien. Lo que la cruz nos dice, lo que garantiza, es que no hay ningún dolor, por hondo que sea, que se quede fuera de Dios, que quede fuera de su amor. Dios no se limita a mirar nuestro sufrimiento, se mete en él y lo abraza. Para entender de verdad hasta qué punto llega esta implicación de Dios, tenemos que dar un paso más allá de una palabra que usamos mucho hoy en día, la empatía. A ver, la empatía es sentir por el otro. Es como asomarse al pozo en el que ha caído alguien y decirle, te entiendo. Pero la asunción, que es un término teológico más fuerte, una solidaridad ontológica, eso es otra cosa. Eso es bajar al pozo. Es meterse en la zanja con esa persona y cargar el peso con ella. No es solo un sentimiento, es algo que afecta a tu propio ser. Y de hecho, esto no es una idea nueva. La carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento lo hizo de una forma, magistral. Nos dice que Cristo no es alguien ajeno, alguien que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue probado en todo como nosotros. Es que esto lo cambia absolutamente todo. Es la enorme diferencia entre alguien que te da una palmadita en la espalda desde fuera y alguien que sabe de verdad lo que se siente desde dentro. La solidaridad de Dios en Cristo no es un simple sentimiento, no, está metida en la fibra misma de su ser. Y con todo esto llegamos al corazón, al núcleo de esta reflexión. La cruz se nos muestra como la respuesta definitiva, el no rotundo a esa idea de un Dios cínico, de un Dios distante. Pensemos por un momento. ¿Qué sería un Dios cínico? Pues sería ese que crea un mundo con una historia llena de desigualdades, que permite que el dolor se reparta de una forma tan injusta y que luego simplemente se sienta en su despacho metafísico a observar y juzgar desde lejos. Impasible. Pues bien, la cruz destroza, hace añicos esa imagen. Es el momento exacto en que Dios renuncia a ese privilegio, el de ser un simple espectador inmune, y en vez de eso se sumerge de cabeza en el río de la historia humana, con todo lo que tiene de turbio y también de bello. La cruz es como si Dios dijera en voz alta, a ver, yo sostengo este mundo, y si este mundo que sostengo duele de esta manera, yo no me quedo fuera, yo no me lavo las manos, entro de lleno en ese dolor, porque sencillamente es imposible permanecer al margen de aquello que amas. Claro que la historia no acaba aquí, no puede acabar en la cruz. Esta solidaridad de Dios en el sufrimiento es increíblemente poderosa, sí, pero no es el final del camino. La cruz es, en realidad, una puerta que se abre. Una puerta hacia algo más, hacia la esperanza, hacia una vida nueva. Y aquí, por favor, seamos súper claros, porque esto es delicadísimo. La cruz no glorifica el daño, no se pone a romantizar las heridas, y desde luego no santifica la violencia, ni mucho menos. Pensar algo así sería una teología retorcida y francamente muy peligrosa.
No, la cruz no es la meta, es el punto de partida. Es el inicio de un viaje transformador. Un viaje que va de la muerte a la vida, de la lejanía a la cercanía, de la enemistad a la paz. Un viaje que rompe los muros y nos hace un solo cuerpo. Es un camino que lo cambia todo, pero desde dentro. Y esto es lo increíble de la resurrección. No es que venga a borrar las heridas como si no hubieran existido, no, las transforma. Dios coge el mismo lugar de la fractura, el epicentro del dolor, y lo convierte en una puerta, en un umbral hacia un tipo de existencia completamente nuevo, uno que la historia por sí misma jamás podría haber creado. Muy bien. ¿Y todo esto, que es muy profundo, cómo se traduce en el día a día? O sea, ¿qué consecuencias tiene para nuestra vida espiritual, para la práctica? Pues mirad, lo cambia todo. Para empezar, destruye por completo esa imagen de un Dios triunfalista que lo ve todo desde arriba sin mancharse. Segundo, nos quita cualquier derecho a juzgar el sufrimiento de los demás desde nuestra comodidad. Nos hace ver que la compasión no es pena, es participar del mismísimo estilo de Dios. Redefine la salvación no como un rescate desde fuera, sino como una apertura que nace desde dentro de la propia herida. Y sobre todo, nos protege de la desesperación, porque sitúa cualquier dolor, por terrible que sea, dentro del propio corazón de Dios. Es que solo un Dios que ha renunciado a esa inmunidad, a esa distancia, puede hacer justicia de verdad, sin caer en el cinismo. El juicio ya no es un veredicto frío, sino la verdad vista desde el corazón del drama humano por alguien que lo ha vivido. Y aquí está la clave de todo. La respuesta de Dios al sufrimiento del mundo no es una explicación que nos deja tranquilos. No es una teoría. Es Dios mismo entrando en el sufrimiento, atravesándolo con nosotros, desde dentro. Por supuesto, esto es solo una pequeña aproximación a un misterio que es inmenso. Si esta reflexión ha despertado preguntas o el deseo de seguir profundizando, de seguir conversando, pues la puerta está abierta. Pueden escribir a la dirección que ven ahora mismo en pantalla. Muchas gracias por haber hecho este camino juntos.